Bien, el apóstol Pablo, ya creo que la mayoría de nosotros por lo menos ubicamos quién era Pablo. ¿Quién era Pablo? Tenía Dios grandes propósitos con él, como lo tiene con todos nosotros, con todos los que estamos aquí. Lo que pasa es que muchas veces no logramos entender eso, creo. Creo que no logramos entender. Porque muchas veces, y digo esto ¿por qué? Porque seguro que cuando alguna vez nos pasan cosas, normalmente nos solemos quejar, nos solemos amilanar, nos solemos preguntar por qué ha pasado, si yo soy cristiano, si yo soy hijo de Dios, si yo sirvo, si yo hago muchas cosas, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y nos preguntamos. El apóstol Pablo, otra vez, sin embargo Pablo no pensaba así. Mire, Pablo no pensaba así. Y digo otra vez, ojalá nosotros pudiéramos tener ir madurando en pos de eso. Porque lo que va a pasar ahora, lo que va a contar Lucas, este doctor, en este libro, tiene mucho que ver con el tema de la voluntad de Dios y de las cosas que pasan y cómo hay cosas que Dios permite y hay cosas que Dios no va a permitir nunca. Incluso aquí hay una parte, ahora lo vamos a ver, que es raro, porque pareciera que hay una contradicción, pero recordemos que la palabra de Dios es inerrante, no se contradice, no hay error, porque Dios justamente, las Escrituras, por ser inspirada por Dios, no tiene error, no puede tener fallos. El apóstol Pablo se había propuesto, ya en su segundo viaje misionero, visitar a todas las iglesias donde él había sembrado la palabra de Dios, donde se habían creado iglesias ya. Entonces coge a un discípulo y le dice, vayamos, demos una vuelta, así digo, una vuelta como si estuviese aquí entre Sanz y Alcobendas. Las ciudades eran muy grandes, demoraban mucho tiempo para poder, pero él, amador de la obra y amador de las personas, de las almas que él mismo había ganado, gracias a Dios, así que él se propone con su compañero ir y recorrer otra vez cómo estaban las obras. Y en el transcurso, en el camino, el apóstol Pablo va a encontrarse con cosas que él mismo y probablemente nosotros no podríamos entender si no fuera porque creemos esta palabra ahora nosotros conocemos en Romanos 8:28 que dice: todas las cosas les ayudan para bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, todo eso Pablo lo sabía perfectamente. De hecho, por eso él escribe esto. Entonces, en el capítulo 16, versículo 6, va a decir esto Pablo. Lucas. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Así dice, ¿verdad? O sea, el apóstol Pablo, junto con su compañero, querían seguir predicando la palabra. Pero escuche esto: Dios tiene planes, tiene propósitos, y esos planes y propósitos los va a cumplir con nosotros. Por eso es que nos ha llamado. Si Dios, no voy a decir pudiera, porque Él puede usar una piedra para que alguien pueda conocer la palabra. No sé cómo lo haría. Bueno, de hecho la Biblia dice que si nosotros callamos, las piedras van a hablar. O sea, tiene el poder para hacerlo. Pero Dios nos ha elegido a nosotros
para que su propósito sea cumplido. Ahora digo, ¿no es maravilloso eso? ¿No es maravilloso? Sí es maravilloso. De modo que todos los que Dios llama tienen un propósito. No hay ninguno al cual Dios llame y ese se queda pensando, o Dios pensando, y a este ¿para qué lo llamé? Es que no me acuerdo. No funciona así. Dios no es así. Dios ya nos llamó y tiene un propósito y un plan específico para cada uno, como lo tenía con Pablo. Ahora, dice, versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. O sea, ahora yo me pregunto, ¿no se supone que Dios nos ha llamado para predicar la palabra? ¿Y por qué prohíbe entonces? ¿Por qué se lo prohibió? Y no solamente les prohíbe predicar la palabra ahí, sino que luego cuando ellos intentan ir para otro lado, digo, aquí hay obstáculo, vamos para otro lado. Cuando ellos se van para otro lado, tampoco les dejó, no pudieron ir. Curioso, ¿verdad? Ahora, ¿no se ha preguntado por qué? Cuando usted lee este pasaje, ¿por qué no deja, por qué prohíbe o por qué no permite ciertas cosas Dios? Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces Dios no le ha permitido hacer cosas? Levante la mano. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿2? ¿3? ¿4? Yo diría que miles de veces. Miles de veces. Y en eso, escuche esto, y en eso, hasta en eso, Dios, en su soberana voluntad, se reserva el derecho de que haya gente que Él no desee que se le predique la palabra. En su soberana voluntad, pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí tenían pensado, o mejor dicho, no tenían pensado estar aquí en España y sí tenían planes de irse, por ejemplo, para otro país? Levante la mano. ¿Para dónde querías irte tú, Rogel? A Perú. No. A Estados Unidos. Hermana Esperanza, ¿usted para dónde quería irse? A el sueño americano. ¿Tú, Ceci, tú quieres ir? ¿Quién más? ¿Quién más, por ejemplo? ¿Quién más nos dice, yo no quería venir aquí a España, yo me quería ir para Italia, para Alemania, para Suiza, para Estados Unidos? ¿No es cierto? Pero sin embargo, ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces lo intentó? ¿Cuántas veces lo intentó? Seguro que usted pero había gente, sé de gente que ha intentado muchas veces irse de su país, por ejemplo, para Estados Unidos. Y fue a la embajada, le dijeron no. Pero fue con todos los papeles, con todos los papeles como para que no se lo nieguen. Pero se lo negaron. Gente, escuche esto, incluso gente que vino para acá a España y no pudo pasar porque en el aeropuerto, media vuelta, no pasó. Sin embargo, dijo, voy a intentarlo en Estados Unidos. No creo que me dejen. Si España no me ha dejado, Estados Unidos menos. Quiere entrar a Estados Unidos y entra. Increíble. Ahora, todo eso, ¿a qué se debe? Se debe a que, escuche esto tenemos que entenderlo. Los planes de Dios y los pensamientos de Dios no son los nuestros, nunca van a ser los nuestros, nunca, a menos que lo entendamos. Cuando nosotros entendemos esto, es más, no vamos a ir a hacer algo porque sabemos que esa no es la voluntad de Dios, no es. Cuando es la voluntad de Dios, estamos dentro, eso vas y se abren para aquí, van y no hay problema. Cuando es la voluntad de Dios. Por eso digo, seguro que usted cuando vino aquí a España,
vino seguro con miedo. Vino porque a lo mejor dijo, voy como turista, pero eso solamente se lo creía usted. Y claro, vino a lo mejor en el avión temblando, ni disfrutó del viaje por estar pensando, ¿qué me preguntarán? Ay, yo voy a contestar esto, ay, sí, ay, no, y cuánto, y preguntando, y ay, no, y tengo tanto, traigo, no quiero que me digan que no, porque tengo tanto dinero aquí, ay, no sé. Y claro, al final, viene todo asustado o toda asustada, viene pasaporte. El otro, el siguiente. Y pasa y no le preguntaron nada. ¿A cuánto le pasó eso? ¿No? Luego ya se tiene que cambiarse el pantalón por el meao y todo lo demás. Pero sucedió algo que no. Pero ¿por qué? Escuche esto. ¿Por qué sucede eso? Otra vez. Porque Dios tiene planes con usted. Y Dios lo tiene que de alguna manera, llevarse a cabo. Yo recuerdo, mire, yo intenté en alguna oportunidad irme para Estados Unidos cuando estaba más joven. Y yo no sé por qué, nunca, o sea, sí quería, pero luego mi familia, no, eres muy joven todavía, te puede pasar algo y muchas cosas, ¿no? Lo cierto es que, bueno, estaba ahí. Y de pronto tenía yo un familiar aquí en España que obviamente no tenía intención realmente yo de venir. Y este tío me llama, me dice, Carlos, ¿no te gustaría irte a España, venir aquí a España a trabajar? Digo, bueno, no sé, si se da y bueno, mándame tus papeles. Entonces, bueno, yo le mandé todos los papeles y todo lo demás. Yo digo, y como a los 4 meses, me llama, me dice, ya está, ve a la embajada de Perú y comienza a tramitarlo. Yo nunca pensé venir aquí. Y no solamente eso, sino que no, vine legal. O sea, no pude irme yo para Estados Unidos, pero aquí vine legal. O sea, se abrió sin yo querer. Después de 23 años aproximadamente, 22, 23 años, yo digo, y pienso, ¿cuál es el propósito de Dios que yo venga aquí a ser pastor? Obviamente, porque yo ni vine para ser pastor. Yo vine a trabajar aquí, yo vine a llevarme todo el oro que nos habían robado. Yo vine aquí, digo, estos se van a enterar, yo tengo que llevarme todo aquí. Entonces, claro, pero claro, de hecho, yo pensaba, digo, cuando yo vine con 25 años, y yo dije, yo a los 35 años, yo debo estar ya casi regresándome y con un buen dinero para mi país ya. Aquí estoy con 47 años y pastoreando. Y seguro que alguno de ustedes hará pensar igual. Yo estoy 2, 3 años allá y me regreso. Y aquí está, 10 años y alguno está casado con hijos y no se puede ir. No se puede ir. No se puede regresar porque está aquí ya. Claro, porque no sabemos los planes que tiene Dios. Pero los planes que tiene Dios con usted, con este lugar, se va a cumplir. Y aunque no sepamos por qué suceden las cosas buenas y otras que en teoría son malas, pero son buenas también, porque están dentro del plan de Dios. Y eso se tiene que cumplir, nos guste o no. Yo conozco gente que estuvo aquí, que les fue mal, que no sé, estando aquí, perdió, como yo, por ejemplo, a su padre allí, no pudo ir a enterrarlo. O pudo ir después y le pasaron cosas, pero bueno, escuche, era la voluntad de Dios. Estás dentro de la voluntad de Dios. O sea, y creo que estar dentro de la voluntad de Dios es lo más maravilloso que nos puede pasar. Porque puede pasarnos todo, cualquier cosa, pero si estamos dentro de la voluntad de Dios, algo bueno siempre debe salir. Algo bueno siempre va a salir. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Pablo entendía esto. Pablo
si no hubiese estado escrito aquí, hubiese tal vez registrado Lucas alguna queja de Pablo o alguna queja de los discípulos. Porque imagínense, ahora yo le pregunto, cuando usted quiso o intentamos ir para otro país, ¿no se quejó? No dijo, y a lo mejor oró y dijo, Señor, ¿por qué no me dejas? ¿Cómo otro se va? ¿Por qué yo no me voy? ¿Qué pasa? Sin embargo, Pablo, entendedor de la voluntad de Dios y del propósito que él sabía que Dios estaba cumpliendo en él, simplemente se limitó, dice, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra, ¿dónde? En Asia. Escuche esto, en Asia. Porque la palabra de Dios debe cumplirse. Debe cumplirse. Escuche esto. Cuando Cristo, antes de que él ascienda, en el capítulo 1 de este libro, a sus discípulos le dice, y recibiréis poder desde lo alto y me seréis testigo, ¿dónde? Vamos a leerlo, mejor, porque hay algunos en San Sebastián de los Reyes, en Alcobendas, en Algete. No. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Como siempre, los discípulos y nosotros queremos saber todo. No, hay cosas que no vas a saber. Dios no te las va a decir. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En primer lugar, hay cosas que Dios nunca te las va a decir. No tiene por qué decirla, se la reserva. ¿Por qué pasan las cosas? No tiene por qué saberlas. Ahora, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? الأوردر يا فندم ¿Y hasta dónde? ممكن استأذن حضرتك بس في مية دافية في الببرونة hasta lo último علشان de بس la الولد tierra. أكله عشان بيعيط طول Qué الطريق curioso. واستأذن حضرتك Qué بس أخش curioso. 5 دقايق Sin embargo, Pablo طبعا ده بيتك، اتفضلي يا فندم، probablemente se اتفضلي. puede haber extrañado. ما تقلقيش، هسيب الباب Si la idea es مفتوح. que todos se salven, ¿no? ¿Por qué هو كم عمر el ابني؟ Espíritu Santo nos Fadil lo- prohíbe predicar aquí? ¿No es la intención acaso del Espíritu Santo que todos se salven y que su palabra sea conocida? ¿Por qué dije entonces? ¿Por qué prohíbe? Y no solamente prohíbe, volvemos por favor al capítulo 16. Y dice, y cuando llegaron a Misia, Y no solamente prohíbe, Bitinia, volvemos pero por el favor al Espíritu capítulo Santo 16. no se Y lo dice, permitió. y cuando llegaron a Tampoco. Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no Y se lo pasando junto permitió. a Misia, Tampoco. descendieron a Troas. Versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión Y pasando de noche. junto a Un Misia, varón macedonio descendieron a estaba Troas. en pie, rogándole y diciendo, Versículo 9. pasa a Y Macedonia se le mostró a Pablo una y visión de ayúdanos. noche. Ahora, Un escuche varón esto. macedonio estaba en Cuando pie, Pablo, rogándole y después de diciendo, ver, pasa a yo puedo imaginar a Macedonia Pablo y a sus y ayúdanos. discípulos, a los otros Ahora discípulos, escuche esto. diciendo, hemos intentado Cuando ir por acá, Pablo, no nos ha después de permitido el ver, Espíritu yo Santo, puedo hemos imaginar a intentado Pablo ir y a para sus Bitinia, discípulos, a los otros tampoco discípulos, diciendo, no hemos intentado nos ha ir para dejado. acá, ¿Qué no querrá? nos ha permitido el Espíritu Santo, ¿Sabe qué hemos cosa intentado tenía ir que para cumplirse? Bitinia, no, Que su tampoco palabra no nos ha solamente se dejado. debía ¿Qué quedar querrá? en Jerusalén. ¿Sabe qué La cosa palabra tenía que Cristo había cumplirse? dado, esa Que palabra su tenía que palabra trascender. no solamente se debía Qué quedar bien que en ellos querían Jerusalén. predicar, sí, está perfecto. La palabra que Pero Cristo la había idea de dado, Cristo esa palabra tenía era que que trascender. no solamente en Asia se Qué predique bien la que ellos palabra, querían porque predicar, sí, recordemos, está hasta lo perfecto. último de Pero la la tierra. idea de Cristo Y la palabra era de que Dios tenía no que llegar a solamente en Europa. Asia se predique la palabra, ¿Cómo porque tenía que llegar a recordemos, Europa? hasta lo Ahora último de la tierra. escúcheme. Y ¿Qué la hubiese palabra de pasado Dios si el tenía que Espíritu llegar a Santo le Europa. permite quedarse en la ¿Cómo anterior tenía que ciudad? llegar a Europa? Ahora escúcheme. ¿Qué hubiese A lo pasado mejor si el Pablo Espíritu hubiese Santo les muerto ahí. permite quedarse en la Pero anterior ciudad? no. Dios tenía en sus planes
A lo, que su a lo mejor palabra Pablo llegue hasta hubiese lo muerto ahí. último de la tierra. ¿Cómo? Pero no, A no, no, través de no, no, Pablo. no. Porque luego Dios dice, tenía en sus planes que su palabra llegue y hasta se le lo mostró, versículo último de 9, la se le tierra. mostró a Pablo ¿Cómo? una visión de A través de noche. Pablo, Un varón porque luego dice, macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, y y aprenderlo. luego gane dinero y se quede por allá. ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué Dios no ¿Por le qué? permitió que usted pase para Estados Unidos Porque y Dios luego tenía gane dinero planes que y venga se para quede por acá. allá? Porque usted, escuche esto, ¿Por qué? porque a través de usted, Porque su Dios palabra tenía se planes de que tiene usted que venga para cumplir acá. hasta lo último de Porque la tierra. usted, Se escuche tiene que esto, cumplir. porque a través de Entonces Dios dice, a usted, ver, ¿a quién, a quién, a su quién, a palabra se quién? tiene que cumplir hasta lo Y último de la tierra. Se tú tiene que querías ir para cumplir. Estados Unidos, Entonces pero Dios no, dice, a ver, ¿a te voy a quién, a llevar quién? para España mejor. Vente a A España, ti. vente. Tú también de Perú, de Paraguay, de Colombia, de todos los países que hay aquí. Dios, escuche esto, si querías saber por qué estás aquí, muy sencillo, tiene una sola explicación. Es porque Dios tiene planes y el propósito de Dios contigo es aquí, en España, aquí. No hay otra razón, muy a margen de que tengamos que trabajar, tengamos que tal vez en el camino nos tengamos que casar, tener hijos, comprarse quizá una casa, muy al margen de eso. Pero el plan de Dios era que usted venga para acá. ¿Por qué? Porque sabía que tal vez en el trabajo donde está usted ahora, alguien necesita escuchar el Evangelio, de alguna manera. Entonces Pablo sabía eso. Y no solamente sabía, sino que dice, se le mostró a Pablo una visión. Ahora, hay cosas, escuche esto. Dios en su soberanía puede usar muchas formas de comunicación. Normalmente, ya en este tiempo, normalmente suele usar Dios la palabra. Si quiere decirnos algo, Dios va a usar la palabra. Ahora, en su soberanía, Dios puede usar un sueño, una visión, puede usar a alguien, lo puede hacer. Después de todo, ¿quién le va a decir a Dios por qué haces así? Dios es soberano. Yo recuerdo cuando me salieron los papeles para venir aquí, allí en Perú, el trámite siguiente es, dejar los documentos y la Embajada de España publica en un tablón, yo no sé ahora cómo será, pero publicaba en un tablón grande, como decía, así, toda la pared así, la lista y ponían los nombres de las personas que les había sido concedido, ¿no? Pero eso demoraba. Entonces yo iba de vez en cuando, a lo mejor cada 2, 3 días, iba a ver y me ponía ahí como con todo, ahí con un montón de las manos así. Me ponía ahí. Y claro, imagínate, todo esto esa pizarra buscando ahí. Y claro, y volvía como a los 3 días. Volví otra vez. Y así estuve yendo como 2 semanas. Dije, no, voy a esperar más tiempo. Al final, y un día soñé, tuve un sueño que me dijeron, ve porque está tu nombre allí. Así. Yo para esas cosas soy muy escéptico. Pero yo soñé eso. Ve porque está tu nombre allí. Y me llamó la atención. Pero además creo que hacía 2 días que había ido. Entonces yo dije, yo no voy hasta la próxima semana, ya voy a dejar de pasar 15 días. De todas formas, esto demora. Pero me llamó la atención ese sueño. Y recuerdo que voy a ir. Así que me fui y que otra vez me puse ahí. Y cuando veo, estaba mi nombre ahí. Ahora yo digo, ¿fue el Señor? Dios se puede valer de muchas cosas.
de muchas formas. Y esta vez a Pablo se le va a mostrar una visión. Una visión. Pablo, otra vez digo, si hubiese querido la Escritura refutar o hacer algo no válido, tal vez hubiese estado aquí, hubiese quedado grabado aquí en esta palabra. Pero dice que, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole. O sea, yo imagino que Pablo tal vez estaba orando, o simplemente estaba, qué sé yo, de pie afuera en el patio de su casa, no sé. Y de pronto se le pudo ver él una visión. Un hombre rogándole que pase a Macedonia pidiendo ayuda. Ahora, escuche esto. Pablo interpretó la palabra ayuda con evangelio. Porque escuche esto, en el evangelio se trata de ayuda. El evangelio es una ayuda, de hecho es una gran ayuda para el ser humano. Podemos darle muchas cosas al ser humano. De hecho, hay gente que viene aquí pidiendo cosas, pero si nosotros no le damos el evangelio, no le hemos ayudado. Se va a ir gordito, se va a ir con víveres, se va a ir con todo, sí, pero si no va con el evangelio, si no le damos el evangelio, no le hemos dado nada. Pablo entendió que esa visión venía de Dios. ¿Por qué? Porque pedía ayuda. Ahora, de hecho, Pablo va a decir aquí, cuando vio la visión, 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Ahora, cuando nosotros seguimos leyendo las Escrituras, en ningún momento va a haber un impedimento para que ellos lleguen a Macedonia. En ningún momento. O sea, ¿por qué? Porque tenemos que entender que nuestra prioridad, porque era la prioridad de Pablo y es la prioridad de Dios, que la gente conozca el evangelio. Por eso digo, si nosotros estamos aquí, si usted está aquí, quitémonos esto de la cabeza de que hemos venido a hacer dinero. No, usted no ha venido a hacer dinero. Trabaje, sí, trabaje, ahorre y todo lo demás. Pero la principal razón por la cual nosotros estamos aquí es porque este país necesita y está pidiendo ayuda. Y nosotros estamos aquí para darles esa ayuda. De modo que si estamos aquí y no estamos cumpliendo con la gran comisión, con el llamado de Dios, nos estamos equivocando. Estamos perdiendo el tiempo, estamos desenfocados quizás. Sin ir muy lejos, mire a la gente que tiene alrededor de su piso, mire alrededor la gente, los compañeros de trabajo, mire. Hay mucha gente que no ha escuchado el evangelio y usted es la persona que Dios ha traído para acá. Por eso es que no le permitió a usted irse para otro lado, intentar hacer una cosa. No, por más que yo he intentado irme para acá, pero no hay forma. Y cuando viene para acá, pasa sin problema. ¿Por qué? Porque Dios tiene el plan aquí con usted. ¿No es maravilloso eso? Sí, Dios tiene un plan para usted. Dios tiene un plan, así que no se deprima, no llore, ni pregunte, ay, ¿por qué estoy aquí? Lo que estoy sufriendo. Bueno, es parte del proceso. Sí, bienvenido. Bienvenido. ¿O qué pensaba? ¿Que Dios le iba a traer aquí? Le va a poner ahí en una casa en La Moraleja y ahí para que vaya bien todo. No. No, porque a Pablo no se le dio todo eso. A Pablo no se le dio todo eso. Pablo probablemente dormía a lo mejor en la calle y pasaba peligros y hambre y todo. ¿Y quiénes somos nosotros para vivir un evangelio cómodo? No, mentira. Pero Pablo entendía eso y nosotros debemos entender eso. Y cuando nosotros entendamos eso, hermanos, vamos a vivir más enfocados y las cosas que nos pasen, esas cosas malas, en teoría, eso va a ser, como normalmente se dice, pan comido, porque usted está enfocado.
Usted sabe a lo que ha venido. Sabe a lo que ha venido. Y esas cosas de pasar hambre, de ahora mismo no tengo trabajo, estoy con el tema de los papeles. Bueno, es parte de esto. Es parte de esto. Tómelo así. Pero lo principal es que Dios tiene un plan con usted aquí. Y no se va a volver y no se va a ir hasta que haya cumplido ese plan. ¿Recibe eso de parte de Dios? ¿Sí? Tómelo así. Y yo le aseguro que va a ser el resto de cosas que pueda pasar, va a ser pan comido. Luego ya Pablo y su compañía llegan a Macedonia y comienzan a predicar el evangelio ahí. Eso es, y luego el evangelio comienza a extenderse. ¿Todo por qué? Por un hombre que entendió cuál era el plan de Dios, cuál era su propósito. Y eso es vital en nuestra vida como cristianos, entender por qué estoy aquí. Amén. Así que damos gracias a Dios y damos un fuerte aplauso al Señor.